tal vez era evangelizar, hacer que todas las personas se vuelvan católicas. Una de las maneras más rápidas para hacer que las personas se vuelvan católicas es, o cristianos dicen algunos, ¿no? Es mostrarle la palabra de Dios a través de la Biblia, ¿no? Pero nadie sabía leer acá. Entonces, ¿cómo les mostrabas la palabra de Dios? ¿Cómo evangelizabas? Pues para los españoles era muy importante eso y ellos comenzaron a utilizar las pinturas, ¿no? Las pinturas en esos tiempos eran muy importantes, hacer pinturas eran de tipo religioso, ¿no? Habían temas religiosos. Hay tres cosas importantes que vinieron con los españoles, ¿no? Aparte de la religión, va a venir el idioma y se va a fundar la primera universidad de América, que va a ser la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto? Bueno, para seguir con el tema de las pinturas, recibieron influencia de algunos maestros italianos como Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Alessio, ¿no? Que van a influenciar a las personas que hacían pinturas acá. Y hubieron dos talleres importantes, uno en Lima y otro en Cusco. Esas pinturas que se produjeron en Lima, como en Cusco les llamamos las pinturas de la escuela limeña y las pinturas de la escuela cusqueña. No es que hayan sido escuelas, no realmente, sino eran talleres de producción de pinturas. Vamos a ver algunas de esas pinturas justamente a continuación. Antigua que tenemos, que es la pintura de Bernardo Vitti, ¿no? Es más o menos de fines del siglo XVI. Estamos viendo la oración en el Monte de los Olivos, justo en el momento en que los apóstoles de Jesús se quedan dormidos y Judas entrega a Jesús. Miren el estilo, ¿no? Lo que sobresale aquí es el estilo acartonado, ¿no? Que ven las formas de sus vestidos, su vestimenta, está medio acartonado. La posición de sus manos también una posición extraña, típico de esa época, una suerte de manierismo. Y miren la influencia que va a producir en las personas que hacen pintura. Los temas principalmente van a ser temas religiosos, ¿no? Vamos a ver el tema de los ángeles, los arcángeles, los santos, la Sagrada Familia. Las características de las pinturas, entre otras cosas, va a ser que los marcos, como dentro de la pintura, hay mucha presencia de dorado, ¿no? Eso es una característica importante de estos tipos de pinturas, tanto de la escuela cusqueña como de la escuela limeña. También que los modelos, las personas que eran representadas aquí, o los personajes tenían un rubor, ¿no? Y a veces tenían el cabello trenzado, ya que aparentemente los modelos eran modelos andinos, ¿no? Personas del Anda, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora, por acá. De los Borbones saben qué pasó, ¿no es cierto? El rey Habsburgo, el último rey Habsburgo, no deja hijos. Felipe el Hechizado le deja su trono a su primo, que era un Borbón. Los Borbones tienen una manera diferente de pensar, ¿no? Y todo cambia aquí también en América. Los virreyes que van a venir son virreyes de corte militar. Vamos a señalar algunos virreyes importantes. Por el 46 un terrible terremoto destrozó toda la ciudad de Lima y después un tsunami se tragó todo el Callao. Entonces hubieron muchas personas damnificadas y él, bueno, tuvo que reconstruir toda la ciudad de Lima, por eso se le considera el segundo fundador de la ciudad de Lima. Al fondo de su, no sé si pueden ver la pintura, en la parte del fondo pueden ver algunas islas del Callao, ¿no? Recordando lo que fue el tsunami, o a veces lo pueden ver reconstruyendo la catedral, ¿no? Tenemos dos cuadros aquí donde aparece el mismo virrey Antonio Manuel Velasco. Y de todos los virreyes borbónicos, posiblemente el más conocido de todos va a ser el virrey Amat Yuniet. El virrey Amat Yuniet, porque es conocido, tuvo un romance con una actriz, ¿se acuerdan? Micaela Villegas, también llamada La Perrichola, ¿cierto? Pero bueno, aparte de haber sido conocido por eso, es un virrey muy eficiente para los intereses de España. Es uno de los virreyes que más recaudó en impuestos, ¿no? Embelleció una parte de la ciudad de Lima, que es el barrio de San Lázaro, ¿no? Y aparte sofocó todas las rebeliones que comenzaron a surgir en esos tiempos, sobre todo en la parte sur del Perú, ¿no? Y en el centro también. Una vez que se va el virrey Amat Yuniet, aparece un virrey llamado Jáuregui. Durante los tiempos del virrey Jáuregui hubo una persona que es muy conocida, se llamaba José Gabriel Condorcanqui. Él era un noble, tenía muchas tierras, pero estas tierras no fueron reconocidas por el rey. Sus reclamos comienzan a aumentar, ¿no? Aparte, las personas que lo apoyaban en sus reclamos pedían cambios, ¿no? Querían que se crea una intendencia en el Cusco, que se supriman los corregimientos, ¿no? Entonces querían cambios sociales en realidad. Y esta reclamo se transforma en una rebelión y la rebelión se transforma en una revolución, ¿no es cierto? La primera revolución que vamos a tener acá va a ser de José Gabriel Condorcanqui, que se hacía llamar Túpac Amaru II, ¿no? Recordando uno de los incas de Vilcabamba, Túpac Amaru que hubo antes, ¿no? Este es Túpac Amaru II, que bueno, al final fue derrotado en Tinta, fue condenado, murió descuartizado por 4 caballos, pero como no pudieron al final, pues lo mataron, parte de su cuerpo
cuerpo fue mandado a los pueblos que lo apoyaron en su rebelión, ¿no? Antes de matarlo a Tupac Amaru, él vio morir a toda su familia frente a él, ¿no? Entre ellos estaba Micaela Bastidas. Bien. Pero ya la idea de cambios estaba plantada dentro de las mentes de las personas. Habían personas que alimentaban eso. Los jesuitas, ¿no? Por ejemplo, que daban una educación privilegiada, hacían pensar a las personas, ¿no? La situación en la que estaban viviendo, ¿no? Que estaban siempre dependiendo del rey de España, ¿no? Entonces ya comenzaba a surgir una idea de independencia, de separación de la corona española. Y eso es lo que va a pasar después. Vamos a vivir lo que es el periodo de la emancipación o el periodo de la independencia.